En caso de ser elegido, las entidades distritales celebrarán el mes del orgullo LGBTIQ+, con acciones educativas como el uso de los colores característicos de la bandera LGBTIQ+, tal cual lo hizo este año el gobierno nacional. Gustavo Bolívar dice que sí, Carlos Fernando Galán también, Rodrigo Lara dice que no tiene problema, que sí, Juan Daniel Oviedo dice que sí. El único candidato que dice que no, adivine quién es. El candidato Diego Molano. No, digo no, porque izar la bandera no soluciona los problemas de discriminación. Creo que la bandera que más nos cubre a todos es la bandera de Bogotá y la de Colombia. De hecho, nadie más que yo, que fui director del ICF, fui el primer director del ICF. La discriminación se hace con hechos, no con temas simbólicos. Fui el primer director del ICF que le entregué a una persona gay un hijo en adopción. Eso se hace con hechos, no con actividades simbólicas. Yo lo he hecho y tengo respeto profundo por él. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, muy buenos días, depende del lugar desde donde nos estén viendo. Hoy nuevamente con un nuevo programa de Un Café con Jesús. La verdad, sorbo a sorbo. Gracias, Rafael, por cumplir esta cita semanal. El programa ha gustado mucho, ha despejado muchas dudas. Vamos bien. ¿Cómo lo sientes tú, Rafael? Muy bien, muy bien. De hecho, se ha prestado para algo de debate, pero eso es sano, ¿no? Eso es saludable y es importante. Me tranquiliza un poco porque me han dicho que algunos de los programas han sido un poco largos. Yo creo que este ya va tomando forma, un poco más con no sé si sea una redundancia, con el formato que se había pensado inicialmente, porque los dos primeros se convirtieron casi en un monólogo, pero era importante aterrizar el tema católico, es decir, aterrizarlo. Ya ahorita sí, ya es un conversatorio sobre otros temas en los cuales sí tenemos una plena afinidad, que es en los principios y los valores cristianos, y con base en ese patrón, pues tratar los diferentes temas que se han de tocar en este espacio. Sí, aunque en gustos no hay disgustos. A mucha gente le gustan los programas así porque es que no hay de dónde cortarlos. Entonces, digamos, la gente ya con cierta... Hay gente que le gusta, así largos de una hora, incluso ha pedido que sean un poco más largos, pero sí vamos a ir ajustando el tiempo más corto para hacerlo más ágil. El tema de hoy, veíamos aquí al principio del programa este video que ha circulado por todas las redes, que lo colgamos también en Periodismo Sin Fronteras, de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, cuando estaban enarbolando ahí, bueno, ahí lo vimos, donde dicen que sí, que van a defender los derechos de la comunidad LGTB, que todo eso que piensan hacer de pintar las calles, poner banderas en todo sitio. Y el candidato Molano, uno de los candidatos uribistas, porque el otro es Oviedo, sale a decir que soltó una perlita, que la gente pensaba que el hombre era de derecha, pues es pues lo que todos dicen. Y salió con esta perla que cuenta que él fue el primer funcionario cuando estaba en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante Santos. Y es quien da el primer niño en adopción a estas parejas de homosexuales. Y el primer director del ICF que le entregué a una persona gay un hijo en adopción. Eso se hace con hechos, no con actividades simbólicas. Yo lo he hecho y tengo respeto profundo por él. Y el primer director del ICF que le entregué a una persona gay un hijo en adopción. Y el primer director del ICF que le entregué a una persona gay un hijo en adopción. Eso me parece de la mayor gravedad, ¿no? No sé cuál es la lectura que tú le das, Rafael. No, absolutamente, absolutamente. Y además que tú lo has dicho de la manera como él lo expresó, ¿no? De hecho, él dijo una pareja gay. Y tú sabes que yo claramente me aparto de afirmar respecto de ellos que sean pareja, ¿no? Porque, porque es que eso no es una pareja, eso es un par, ¿no? Y yo ponía el ejemplo en el programa anterior,
en el cual decía, es que si a mí me entregan 2 tornillos, eso no es una pareja, eso es un par de tornillos. O me entregan 2 tuercas, eso es un par de tuercas, no una pareja. La pareja es el tornillo con la tuerca. Así que a mí nadie me va a decir que hay parejas del mismo sexo, porque eso no existe. Pero sí, muy preocupante, muy preocupante. Además que, fíjate que yo estoy bueno, me agregan a veces a grupos, estos grupos de WhatsApp que se forman, y estoy en un grupo que es ultra uribista, he tenido 10.000 debates, y están con Diego Molano. Entonces lo hice además de manera un poco como medio maliciosa, que les escribí en la mañana, temprano, les saludé, saludos al grupo, etcétera. Disculpen, quisiera saber la opinión de ustedes acerca de la adopción de niños por parte de miembros del colectivo LGBTI. Y alguien que está, una candidata a X corporación del distrito que está con Diego Molano, inmediatamente respondió con valores y principios cristianos, ¿no? Dios creó hombre y mujer, así que no podemos permitir, etcétera, etcétera, y argumentando. Entonces le dije yo, volví a escribir, dije, no, es que lo pregunto porque precisamente el candidato Diego Molano es quizá el más comprometido con ese tema, porque dentro de sus afirmaciones orgullosamente dice que hay que pasar a los hechos más que a las palabras y que él fue el primer director del ICBF que tuvo el honor de entregar un niño en adopción a una pareja gay, como lo dice él. Inmediatamente esa candidata me cambió la respuesta. Y entonces dijo, no, es que yo hablé con Dieguito precisamente y él me dijo, es que hay que cumplir la ley, es que esto, lo otro, ya cambió el discurso absolutamente. Es decir, si nuestro cristianismo, si nuestros principios y nuestros valores llegan hasta ahí, hasta el momento de que tenemos que cambiar el discurso, pues entonces sí, ¿cómo confiaría yo en esa persona cuando esté en la corporación pública si va a cambiar su discurso también? Entonces, Lo, eso es preocupante. lo importante ahí es que la gente dice, ah, no hay que meterse, por ejemplo, en el caso de Polo Polo y otros por ahí que dicen ser de derecha, dicen no hay que meterse en la vida privada, pero no entienden la vida privada de estos individuos, pero no entienden ese tipo de asuntos. Una persona que tenga un cargo de representación, primero se hacen elegir bajo una bandera falsa de valores que no los tienen, y segundo, es obvio que desde esos lugares van a promocionar su estilo de vida y sus cosas. Lo que yo veo ahí y que analizo con mucha sorpresa es que Colombia es un país fuertemente católico y estas cosas les parece como graciosas, pintorescas, como que no tienen absolutamente ninguna incidencia en, en la vida pública y que y en la vida normal, y que por el contrario es algo ahí, un adornito, una cosita, es como el que le guste comer arequipe o el que le guste tomar gaseosa y el que no, pero no se dan cuenta que esto es parte básica, fundamental, y lo hemos dicho en muchos espacios, de, de que un Estado funcione, de que un Estado funcione bien, de que la vida social funcione bien, de que la familia, como decía la vez pasada, es la base de la sociedad, y si se está atacando la familia mediante este tipo de cosas, pues el Estado no va a funcionar. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa en los púlpitos, Rafael? Se está enseñando este tipo de cosas, sabiendo que hay, yo no sé, yo pienso que hay millones de iglesias en Colombia. ¿Y qué se está hablando ahí? ¿No se está enseñando esta verdad básica cristiana, Rafael? Bueno, en la antigüedad, previo al Vaticano II, de lo que hemos hablado tanto, y aún en mi época de formación, que pues yo soy, obviamente nací posterior al Vaticano II, pero todavía una tendencia de esta naturaleza era motivo de expulsión del seminario, es decir, a ti te llegaban a descubrir que tenías alguna posibilidad de tener una tendencia de esta naturaleza y te expulsaban. Es el asunto ahí. Bueno, evidentemente yo de alguna manera respaldo
el celibato sacerdotal, pero no como una medida obligatoria, sino como una posibilidad libre, ¿no? De que quien quiera casarse, pues lo haga y quien no quiera hacerlo, pues no lo haga. Pero ese matrimonio obviamente debe ser dentro de los parámetros de un hombre y una mujer, cómo se concibe lo que es el matrimonio. A partir del Vaticano II, sí sabemos que se ha generalizado mucho, dolorosamente, y lo expresábamos la vez pasada, dolorosamente se ha generalizado mucho este tema del homosexualismo, ¿no? Y se hablaba precisamente que el pontificado de Juan Pablo II, el pseudo pontificado de Juan Pablo II, fue de los que más avaló, aunque muchos digan que no y que lo atacó, no es cierto, y lo expresábamos la vez pasada y tú publicabas algunas tomas de medios de comunicación que lo hicieron muy visible, el tema de Marcel Maciel y de otros personajes nefastos, destructores, pederastas, criminales, porque son criminales. Será parte de estar en un pecado muy grave, son criminales. Y eso hace que de alguna manera se guarde silencio. Y por otra parte, es que como digamos, la organización, la iglesia oficial, para entenderlo de alguna forma, se ha convertido como en la tolerancia absoluta, es decir, aquí se tolera todo desde que llegó esa influencia y esa infiltración marxista de la mal llamada teología de la liberación, pues de ahí para acá todo es aceptable, todo es tolerable, todo es permisible, y pues más bien te piden que no hables de eso. Recordemos, por ejemplo, no sé si tú lo tienes ahí, pero te recomendaría que lo buscaras, las declaraciones de Juan Vicente Córdoba, obispo de la diócesis de Fontibón, cuando se reúne precisamente con el colectivo LGBTI y lanza unas afirmaciones que son absolutamente desobligantes, ¿no? Como 7:39, de manera sorpresiva y en un lenguaje abierto que no se acostumbra a escuchar entre los sacerdotes, Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica en Colombia, habló de las relaciones entre homosexuales. Es poco común que los sacerdotes de la Iglesia Católica hablen sin tapujos sobre las relaciones entre homosexuales. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, sorprendió a todo un auditorio por la forma en que dijo que ser gay o lesbiana no es pecado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos. Averígüelo, Vargas, ¿no es cierto? No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera, no se vistan así, nunca. Jesús lo único que les dijo, un mandamiento nuevo os traigo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ante más de 300 personas, Córdoba les pidió a las parejas del mismo sexo respetarse. Ninguna atracción es mala. Cuando se dice que un homosexual es pecador, yo diría que lo mismo se podría decir o no decir de un heterosexual. Yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan hogares bonitos, tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo. Pero dejó en claro que la Iglesia Católica no apoya la adopción de niños entre homosexuales. No elijamos por ellos. Cuando el niño tenga 12, 13 años, 15, en sus adentros, nunca lo va a decir para afuera o de pronto, sí. ¿Por qué eligieron por mí? Y agregó, de una manera muy gráfica, que sus declaraciones no deben ser mal interpretadas. Tampoco me digan ahora que yo me disfrace y saque senos y que yo haga aleluya aquí, porque tampoco se trata de eso, ¿no es cierto? La Iglesia considera que esta decisión debe tomarla el Congreso y no la Corte Constitucional. obligantes, ¿no? Como decir, por ejemplo, si alguno de los apóstoles era tal cosa, no sabemos. Si María Magdalena era lesbiana, no sabemos, porque además parece que muchos pasaron por sus piernas, lo dice en el video. Es decir, una cosa, y cuando ya lo dice además es jesuita, ¿no?
Cuando lo dice un obispo de una diócesis, pues ¿qué podemos esperar de ahí para abajo? Yo te recomendaría por lo menos ubicar ese video porque claramente ahí está gran parte de la posición actual que tiene la iglesia oficial. Estaba mirando hoy un tema de, de, de la iglesia. Me gusta mucho ese tipo de lecturas. Y, y hay uno durante la historia del papado, pues que no es el tema, pero la permisividad, por ejemplo, el papado de los Borja o Borgia, italianizaron su apellido, tuvo mucha fama por la cantidad de amantes que tuvo. Creo que el nombre era Alejandro, creo. El nombre del papá, Alejandro VI, sí, su nombre de pila Rodrigo Borgia sí. y su nombre como pontífice era Alejandro VI. Y eso lo recordé yo también porque yo viví con mis abuelos en un pueblo en Boyacá y allá era muy famoso el cura, no me acuerdo, el apellido, ¿no? Después llegó a ser obispo. El tipo tenía hijos por todo lado. Y mis abuelos eran ultracatólicos y en la primera fila y pues eran los principales del pueblo. Y entonces ellos comentaban, mi abuela era un poco más reacia a hablar sobre esos tipos de temas, pero lo hacía y muy claramente en los almuerzos y la cosa, yo sabía quiénes eran los hijos del cura, Amayo. Y, y, y mi abuelo pues era un poco más estricto en eso y decía que ese tipo de cosas no se deberían permitir, que le parecía una vagabundería, pero nunca se hablaba eso, digamos, iban allá a la iglesia y a la cosa y se hablaba bajito, pero se lo permitían. Y yo conocí estando allá a un sacerdote muy bueno, me acuerdo del padre Muñoz, muy bueno, pero conocí otro que también tenía sus cosas, sus correrías por las veredas y tenía mucha fama de mujeriego, pero esas cosas las permite la feligresía católica y yo pienso, es mi opinión, que eso ha ido como ablandando la conciencia. Entonces, cuando sale alguien hablando del homosexualismo, entregar niños en adopción gay, pues es como la costumbre, como eso se usa. Bueno, sí, pero es allá, pero ay, no miremos al hombre, miremos a Dios. Y pasan y pasan ese tipo de cosas que yo lo he visto también muchas veces. Esto trae maldición, maldición pero flagrante, o sea, es una cosa que está probada, trae maldición a la tierra, al país, a la nación, al pueblo, donde sea, que se permitan este tipo de cosas que Dios, dice la Biblia, abomina. Eh, ¿Cuál es tu visión de esa, Rafael, respecto a esa permisividad, ese ablandamiento de la conciencia? A ver, yo creo que ahí hay dos cosas que habría que tener en cuenta. Una es indudablemente la doble moral, indudablemente. Es decir, a pesar de yo ser tan tradicionalista, tengo claro que el tema del celibato sacerdotal es un tema simplemente que se impuso en una época histórica por una situación de disciplina, se justifique o no. Digamos que yo en ese caso soy muy crítico porque para mí no era justificable. Es decir, porque la Iglesia Católica tiene varias, digamos, varios ritos, en su mayoría son ritos orientales y hay un rito occidental, pero todo es una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Se estableció el celibato sacerdotal únicamente para el rito latino. Las iglesias orientales siguieron funcionando con sacerdotes casados y son católicas, es decir, en comunión con Roma, etcétera. O sea, son católicas, simplemente tienen un rito diferente, como el rito maronita, como el rito melquita, el rito, bueno, la liturgia de San Juan Crisóstomo, la liturgia de San Basilio, la liturgia de Santiago, etcétera. Hay 21 ritos, 21. Y todas esas iglesias pueden funcionar con sacerdotes casados. ¿Cómo funcionan? Antes de ser ordenado el sacerdote, le preguntan si va a ser casado o no, o va a ser célibe. Punto.
Él decide. Él dice, no, yo voy a ser casado. Ok, entonces cásese y después de casado se ordena sacerdote. Pero si va a ser célibe, nunca se va a poder ordenar, nunca se va a poder casar. O sea, que quede claro. Pues, si va a ser casado, se casa antes del sacerdocio. Si va a ser célibe, se ordena sacerdote célibe, soltero y nunca se va a casar. Entonces, así se establecía. A los sacerdotes casados los enviaban a las parroquias, porque de hecho, la misma feligresía pedía que el sacerdote fuera casado. La feligresía lo pedía, y lo pedía para evitar que el sacerdote pues empezara por allá a enamorar a las señoras o a las señoritas de la feligresía que pues de alguna manera tenía un poder para llegar, ¿cierto? O que tuviera ciertas conductas que no fueran las más apropiadas. Y entonces eso eran los casados. Se les daba una parroquia y iban a ejercer su sacerdocio, su ministerio allí. Y a los solteros, a los célibes, se les enviaba al monasterio. Obligatoriamente tenían que estar en monasterio. De entre los monjes se selecciona a los obispos, de entre los solteros, de los que están en monasterio. ¿Cuál fue digamos, la razón para que se estableciera el celibato? Digamos que dentro de algunas otras, pero la razón fundamental era el tema de las herencias. Y entonces, cuando un sacerdote ha estado trabajando en una parroquia y dura 40 años, porque en esa época no era como ahora que cada 5 o 6 años los trasladan, los cambian de parroquia. En esa época siempre se hablaba del cura del pueblo y el cura del pueblo siempre fue el mismo y duró 40 años ahí hasta que se murió. Era el cura del pueblo. Entonces, ese sacerdote trabajó 30, 40 años en una parroquia y al morir, pues sus hijos para la calle, su esposa para la calle, porque pues no, la propiedad es de la iglesia. Eso lleva a que haya una razón para eso. Pero fijémonos que que en las iglesias de rito oriental no hay ese problema. ¿Por qué? El sacerdote es casado, tiene sus hijos, el sacerdote va a prestar su servicio pastoral, es decir, él celebra la liturgia, es su obligación, visita a los enfermos, confiesa, bueno, todo su trabajo pastoral, pero no se encarga de nada administrativo. Hay una junta administrativa, lo que en el Nuevo Testamento se llamaría la diaconía, que son los diáconos que se escogen en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque los apóstoles dicen, no está bien que nosotros descuidemos la predicación de la palabra de Dios para servir, ¿cierto? Para encargarnos de las mesas y de las distribuciones. Entonces escojan ustedes y escogen a los 7 diáconos. Entonces se forma la diaconía, que es la que va a estar encargada de la administración. Así funcionan las parroquias en las iglesias católicas orientales. Entonces hay una junta, ¿cierto?, que administra los bienes y entonces ellos se encargan, si hay que pintar la iglesia, pues la pintan, comprar las hostias, comprar el vino, pagar los servicios, pagar la nómina, porque hay que pagarle al músico, pagarle a la persona que está encargada del despacho, etcétera. Y el sacerdote únicamente se encarga de su labor pastoral y tiene un salario. Punto. Así me parece que no hay ningún problema para el manejo de los bienes, pues le pagan un salario al sacerdote y listo, el sacerdote pues ya recibe su salario y puede atender la parroquia en lo que le corresponde. Pero Entonces, dime. en cuanto a la feligresía, esta problemática que pues, ha afectado la moralidad, la inmoralidad, causa Sí, inmoralidad, eso es inmoral. La feligresía colombiana católica se ha acostumbrado a este tipo de cosas, o sea, como algo que se permita ahí, que, ay, no molestemos con ese tema, fijémonos en Dios y no en el hombre, y por eso votamos como votamos. claro, es que ya cuando llegamos a hablar de la feligresía colombiana y de la feligresía para el momento en que tú me hablas, pues, digamos de tu infancia, pero que es finales del siglo XX, indudablemente, pues estamos hablando de que han pasado casi 1000 años del establecimiento del celibato. Ya se ha acostumbrado eh, a las personas a ver el sacerdote como una persona célibe, una persona soltera, pero también se acostumbra a, como en todo,
como en todo, dolorosamente hacer la vista gorda, ¿no? Hacer la vista gorda, como en todo, como pasa en la política, precisamente el tema que estamos hablando y del ejemplo que te daba inicialmente. O sea, esta persona apoya a Diego Molano, se da cuenta de esta situación cuando yo se la hago ver y entonces ya me cambia el discurso. Me parece que es un tema que es de doble moral y que no, y que por supuesto no debería ser permitido, pero que sí está generalizado, ¿no? Eh, por lo menos en los, es que ahí hay dos tipos de personas. Bueno, digamos que hay tres tipos de personas. El que es fanático, digamos, enemigo de la iglesia, fanático, y que el más mínimo detalle de un individuo lo generaliza para la iglesia, lo cual está mal. Es decir, que hay pederastia en la iglesia oficial es verdad. Que hay homosexualismo en la iglesia oficial es verdad. Pero no podemos decir que todos los sacerdotes de la iglesia oficial son pederastas o son homosexuales. Eso es como generalizar en la policía que todos son bandidos, ¿no? Pues puede que haya una banda criminal donde haya policías, sí, pero los policías no son bandidos. No podemos decir como Gustavo Bolívar ser dos policías, ¿no? Pues eso así no es, así no es. Puede haber unos elementos que sean indeseables y que no estén bien ubicados en la institución. Así mismo pasa en la iglesia. Entonces, hay esos enemigos. Hay otros que son ya para el otro lado, es decir, ya es intocable, entonces ya no se puede cuestionar nada porque pues es intocable. Y entonces es el otro extremo. Y están los de la mitad que son los que ni para un lado ni para el otro y que simplemente hacen oídos sordos y siguen ahí. Yo lo preguntaba y quiero concluir con esto, quiero concluir con dos cosas. Una es un ejemplo donde yo estaba en la universidad, estaba estudiando la carrera de Derecho, tú sabes que yo soy abogado, estaba estudiando la carrera de Derecho y llegó un personaje un día a dar una conferencia de las que a mí no me gustaban porque era una conferencia de tendencia muy izquierdista. Pero él llegó allí a dar su charla, su conferencia, y entonces dice, en este país hay tres clases de personas. Como era marxista, pues su discurso es de esta ideología de la contraposición de las clases, ¿no? De la lucha de clases. Entonces él dice, está el capitalista, explotador, etcétera. Bueno, el trabajador explotado que trata de reivindicar sus derechos y los demás que todavía sonríen como si aquí no pasara nada. Yo creo que eso también pasa dentro de la iglesia oficial. Hay los que sonríen como si no pasara nada. Y entonces ahí va mi segundo comentario. Muchos defendían las posiciones de Benedicto XVI, las defendían y lo consideraban como el verdadero papa. Y entonces afirmaban que él era el papa y que su renuncia fue no canónica, que no era válida, que él seguía siendo el papa y entonces por lo tanto Francisco no. Yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar cuando Benedicto se muera? ¿Qué va a pasar? ¿Hay que elegir otro papa porque el que hay no es válido? ¿O habría que ratificar al papa que hay, pero de qué manera? Porque el Código de Derecho Canónico no contempla esa posibilidad. Es decir, ¿qué va a pasar? Y yo mismo me daba la respuesta, no va a pasar nada. Va a morir Benedicto XVI y ellos van a seguir yendo a su parroquia como si nada, como si no hubiera pasado nada. Simplemente seguirán ahí, sabrán que el sacerdote que está allá oficiando la misa va a seguir orando por el Papa Francisco y ellos cuanto mucho se taparán los oídos mientras lo mencionan y listo. Pero es que eso no soluciona absolutamente nada, eso no es tener una posición clara. Si yo no estoy con Francisco, no estoy con Francisco, pero no puedo estar avalando. Entonces, eso es lo doloroso que pasa al interior de las instituciones. Y como sabemos cuál es la corriente de pensamiento de Francisco, ¿cierto? Pues entonces sabemos, pues, un hombre que al único candidato, y seamos reales, porque siempre defienden que también recibió a Rodolfo Hernández, pero es que Rodolfo Hernández no lo recibió en audiencia privada como sí recibió a Petro. Él al único candidato que recibió fue a Gustavo Petro. Es un hombre que yo estaba en los Estados Unidos en ese momento y cómo es posible, o sea, yo nunca en la historia había visto
que un papa visitara en un mes 2 veces el mismo país. Y él fue, visitó La Habana, visitó Cuba, y un mes después que va para los Estados Unidos, vuelve y visita Cuba. Hace una parada en Cuba como a razón de qué. Eso no es normal, eso no es normal. Es decir, algún interés hay en simplemente aterrizar, porque el avión claramente podía salir de Italia y aterrizar en Washington. ¿Cuál era la razón para que aterrizara en La Habana? Precisamente cuando están las FARC allí, precisamente cuando está el famoso diálogo de paz de Santos en La Habana, y después entonces resulta que cuando se le hace la invitación para que venga a Colombia, entonces él dice que cuando se blinden los diálogos, ¿cierto? Cuando se blinde el tratado de paz, el proceso de paz, entonces que viene a Colombia, que de lo contrario no viene. Y eso hizo que si hubiera votado por el no, tú sabes que la mayoría votamos por el no, que fue un tema que de hecho alguna vez te escuché, fue un tema que no pudieron cubrir porque ellos pensaron que iba a ganar el no, posiblemente sí, pero no tanto, no tan abrumador como lo fue, que ya no lo pudieron ocultar y tuvieron que reconocer que había ganado, sí, pero a la semana siguiente ganó el sí porque sí. Ese es el tema, ese es el tema. Claramente, si la iglesia oficial tiene un lineamiento de pensamiento, pues vamos a ver también. Francisco dice claramente, y es un tema de conocimiento público, si alguien es homosexual, ¿quién soy yo para juzgarlo? Pues, es decir, en alguna ocasión yo viví la experiencia, porque estaba en confesiones y alguien llegó a confesarse y me dijo, mire, yo soy homosexual, yo vivo con mi pareja, y bueno, tenemos relaciones, etcétera, etcétera. Y yo, eso es pecado. Me dice, no, el Papa dijo que no, y si el Papa dice que él no me juzga, ¿y quién es usted? Ahí sí para juzgarme. Entonces, pues me deja callado porque yo no le puedo entonces cuestionar. La ventaja es que yo le puedo decir, no, es que yo soy del pensamiento de que la sede está vacante, de que Francisco no es Papa. Y entonces, pues paremos ahí la discusión. Y ahí Pero, es donde pero yo viene, considero que muchos párrocos están en esa situación y muchos párrocos por cuidar su cuchara, por cuidar su posición de alguna manera en la parroquia, entre la comunidad, pues entonces obedecen simplemente y ya. Perdóname. ahí es donde lo que siempre digo, que ya pongo canción, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, porque si la gente dice lo que diga el Papa, lo que diga el padre Rafael, lo que diga este Ricardo, lo que sea, no, es lo que digan las escrituras, pero la gente está ya acostumbrada, adormecida de que el Papa es el representante de Dios en la tierra, entonces lo que él diga está bien. ¿Quién es un sacerdote para decir que no es un Papa legítimo? Pues nadie. Pues Claro. Bueno, habrá muchos que sí lo mire, creen. yo, digamos, pues tú conoces mi posición. Yo estoy convencido al 100% de que el Papa es el representante de Cristo en la tierra. Eso es un debate que algún día haremos tomándonos un café. ¿Cuál es el tema aquí? Es que en el anterior sínodo, ¿cierto? No en este que viene, sino en un sínodo anterior. Hay un obispo muy, digamos, muy bien rankeado en cuanto a que toma unas posiciones más o menos un poco más católicas que las de Francisco, que se llama el obispo Atanasius Schneider. Es un obispo de Kazajistán, obispo auxiliar de Astana en Kazajistán. Y él, en medio del sínodo, él se levanta y se dirige a Francisco. Y le dice, bueno, él está con el nuevo sordo y está, pues, digamos, está con Francisco y está reconociendo a Francisco, pero le dice algo que me pareció muy interesante. Le dijo, mire, Santo Padre, usted es el Papa, usted es el Santo Padre, usted es el sucesor de Pedro, listo, no le voy a cuestionar nada, pero recuerde lo que dice el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no tu iglesia, Pedro. Y tú no vas a hacer con mi iglesia lo que te venga en gana. Eso es una claridad absoluta que uno debe tener. Lo que tú dijiste, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. En alguna entrevista que me hacían en un medio,
y entonces yo manifestaba esta posición de no estar con Francisco. Y entonces me decía la periodista, me decía, no, pero es que si yo estoy en este canal, pues si nombran un presidente, pues yo tengo que obedecerle al presidente porque es el presidente del canal. Y dije, claro, usted tiene que obedecerle al presidente del canal, pero la pregunta es, ¿qué sucede o qué ocurre cuando el presidente del canal se va en contra de lo ordenado por el dueño del canal? ¿Usted con quién está? Y eso es lo que yo tengo que ver claramente. Evidentemente no soy yo quien se revela contra el Papa, es el que funge como Papa quien se rebeló contra Dios. Y ahí sí, la decisión es clara. Mi responsabilidad es con Dios, no con el que esté en ese momento llamándose Papa y yendo en contra de la orden de Dios. Sí, entonces vuelve el tema. ¿Hay alguna solución para que la gente en su mayoría católica en Colombia, el tema de los protestantes, entre comillas, es otro muy parecido? ¿Hay alguna manera de que el creyente católico realmente se dé cuenta o sea educado para que se dé cuenta de que este tipo de cosas está mal? Que apoyar ese tipo de políticos, votar por ellos, hacer alianzas con ellos, en realidad no le va a traer nada nuevo al país, o estamos perdidos. Yo quiero guardar la esperanza. Yo creo que es posible. ¿Qué es lo que se debe hacer? Eh, el cristiano debe crecer en tres aspectos, ¿cierto? Espiritual, intelectual y materialmente. Eso es muy claro y eso está establecido en las escrituras. Uno ve ese crecimiento y ese proceder de nuestro Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Formar, educar. Pero para eso lo que sí se requiere es que la persona, porque el Señor mismo lo dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, la persona tiene que estar dispuesta abierta, con una mente abierta a aprender. Algo que a uno le enseñan cuando está estudiando ciencias bíblicas. Yo tengo una maestría en teología de la Biblia, entonces uno ahí estudia ciencias bíblicas. Es que uno no le puede hacer decir al texto lo que el texto no dice. Yo no puedo armar mi doctrina y acomodársela a la escritura y empezar a buscar versículos que respalden lo que yo ya pienso. No, yo tengo que permitir que el Señor me hable a través de la escritura y leerla tal y como es, así no me guste lo que diga ahí, así no me guste, pero es que es lo que dice el Señor, no lo que diga yo. Entonces, si la persona realmente tiene un criterio claro de querer aprender y de querer dejarse formar por el Señor, yo estoy seguro que el Señor le forma. ¿Qué le diría yo? Estudie, prepárese, dése cuenta los errores que se están cometiendo desde el Vaticano II y que uno no puede ser. Yo tengo una premisa. Yo creo en la palabra de Dios y le atribuyo 4 características. La palabra de Dios ni se obliga, ni se ruega, ni se niega, ni se negocia. Punto. Es decir, la palabra de Dios es para el que la quiera. Y si usted la quiere, la acepta. Y si no quiere, pues no la acepte. Pero entonces váyase para el infierno y se acabó el problema. Pero téngalo claro. Pero no podemos jugar al agua tibia, porque es que el Señor no fue agua tibia. Él murió en la cruz fiel a lo que había predicado durante su vida. Y entonces nosotros, esa es la pregunta. Bien, terminamos ya, nos quedan 2 minutos y medio. Oh, Eh, Dios. entonces estuvo bien movido. Bueno, pero es que hay esperanza. Yo cada vez que veo esto, cómo está más, ahora sí, palabras de Ordóñez, homosexualizado. Esto es muy complicado. Es que todos los candidatos están a favor de eso, dispuestos a entregar niños a este tipo de aberraciones. Yo lo veo muy grave. Y más grave el asunto de que haya gente que está dispuesta a hacérsela de la vista gorda y votar y hacer alianzas con estos personajes. Entonces, queda un minuto para que te despidas, Rafael. Bien, bueno, solamente
exhortar al mundo católico, al pueblo católico de Colombia, que tenga un criterio católico, que tenga un criterio de fidelidad al Señor, porque es a Él a quien debemos responder, a nadie más. Cuando yo llegue ante la presencia del Señor, no me va a preguntar si estuve con Molano, o si estuve con Oviedo, o si estuve con X o Y candidato. No, me va a preguntar es si cumplir las órdenes de Él. Eso es lo que me va a salvar, no Diego Molano. Excelente, excelente. Pues yo pienso también que es necesario empezar una candidatura seria al Congreso. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos han seguido hasta aquí. El programa estuvo bien corto, bien sustancioso. Habrá momentos en que necesitaremos extendernos. Y bueno, muchísimas gracias, Rafael. Y estamos hablando. Bendiciones, Ricardo, para ti.